Señal directa. Saludamos con mucho gusto al doctor Armando Zacarías Castillo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Pues agradeciendo primeramente esta oportunidad de comentar con la audiencia de esta señal y poner a disposición de todos ustedes estos temas que considero de cierta relevancia. La semana pasada tuvo lugar una renuncia importante en uno de los corporativos mexicanos emblemáticos más importantes del siglo XX. Me refiero a Televisa y la renuncia del director general Emilio Azcárraga Gallán, quien es heredero de una de las empresas de mayor influencia mediática durante la segunda mitad del siglo XX mexicano. La estructura social, la composición sociodemográfica de nuestro país, los números de población que ahora nos sorprenden por el tamaño de país que éramos hace 50 años y el que somos ahora, no dejan de provocar ciertas reacciones de asombro. En la década del 60, con el desarrollo de la transformación tecnológica de la televisión, que sustituía en preferencia, pero que jamás eliminó del ánimo de las audiencias, como lo fue la radio, la población de México era de 36 millones de habitantes. Después pasamos a la consolidación de la televisión en la década del 70. El crecimiento fue relativamente discreto y la población se incrementó en 48 millones de habitantes. La década del 80 y 90, época mundial de las expansiones empresariales, comerciales y tecnológicas, que dieron lugar al desarrollo de los esquemas globalizadores, y ese término se escuchaba por primera vez en aquella época, de apertura de fronteras, con la generación de bloques comerciales en regiones internacionales, como lo fue la Unión Europea, los 5 dragones de Asia y otras formaciones, dieron lugar a modificaciones importantes en la integración de sociedades que se despedían de los esquemas proteccionistas en los que habíamos vivido y comenzó de esta forma una ruta casi imperceptible de relaciones globales. En esas décadas, la población mexicana, con la consolidación de los asentamientos citadinos y una mayor concentración de población urbana, pasamos de 67 millones en los 80 a 84 millones en la década del 90. En las universidades se generó un movimiento que transformaba la vocación de muchas de estas, con las relaciones internacionales que significaron la migración de varios estudiantes para formarse en una dinámica de conocimiento, cultura e idiosincrasia, y que a su retorno se convirtieron en poderosos motores de información y transformación de los espacios socioeducativos de nuestro país. La educación se internacionalizó. La expansión de sectores de clases medias tuvo un efecto muy importante porque de manera progresiva y casi imperceptible, pero contundente en el ámbito de la ciudadanización de la cultura, de la sociedad y de la política, la presencia ciudadana tuvo una penetración considerable que marcó un cambio de ruta del México del milagro, o bien del México de la revolución, a una sociedad conectada de forma diferente con líneas de desarrollo económico y cultural, científico y político, que no se habían experimentado con la intensidad y proporción que se desataba en ese momento. Esa era una época de oferta mediática hegemónica. Televisa e Imevisión y posteriormente TV Azteca. Una época del primer sismo del 19 de septiembre, pero de 1985, y del Mundial del Fútbol, del repudio al presidente de México en 1986, también uno de los procesos de la era moderna con mayor cuestionamiento político y social, interno y externo, de ese proceso electoral de 1988. Estos eventos dieron cuenta de un fenómeno creciente en una sociedad que venía de una tradición autoritaria y hegemónica, pero con el crecimiento y con el desarrollo de una economía de apertura inevitablemente internacional y de acercamiento importante a zonas de intercambio en todos los niveles. Así se manifestó la fuerza y el impacto que la sociedad, en su carácter ciudadano, misma que manifestó su aparición en el plano político, hizo un contundente acto de presencia. Si bien la conducción se concentraba en nuevas ofertas políticas y los partidos políticos lograban integrar ese nuevo dinámico motor, había espacios de ciudadanización que evidenciaban un empuje diferente. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 6 de junio de 1990 y del Instituto Federal Electoral el 11 de octubre de 1990 constituyen un poderoso ejemplo de esta oleada de intento de ciudadanización de la política mexicana.
El año 2000 marca la época de la primera alternancia en la presidencia de la República. En esa década llegamos a los 99 millones de mexicanos y a la transformación de un país que se concentraba en los asentamientos urbanos, siendo esta concentración del 74% contra un 25% de asentamientos rurales. Se terminó así la época de allá en el Rancho Grande. Televisa seguía siendo un aparato poderoso e importante, pero con un competidor considerable, TV Azteca. Televisa controlaba más del 61% de la cobertura de contenidos televisivos. Sin embargo, hay que hacer notar que en esa década, del 2000 al 2010, la presencia del contacto de contenidos a través de Internet, es decir, la nueva opción tecnológica, pasó en el 2000 el 6.2 a el 22.2% de hogares con esta tecnología en 2010, un crecimiento verdaderamente exponencial. Las plataformas tecnológicas dieron un progresivo papel destacado a los usuarios que dejaron de ser paulatinamente meros consumidores de contenidos a eventualmente productores de sus propios espacios y de sus propios segmentos de seguidores. Las nuevas generaciones han tenido un contacto directísimo con estas tecnologías. De acuerdo con el informe de Competitive Intelligence Unite, el trimestre concluido en junio pasado, existían en México 64.5 millones de internautas suscritos a alguna red social, lo que representa una penetración de 94.8% de estas plataformas sobre la base de usuarios de Internet en México. Lo que podemos constatar es que hay una transformación social que se expresa con una eficiencia importante en un soporte tecnológico cuya aparición en el panorama mediático y en el panorama de tecnologías de la comunicación ha generado mutaciones importantes, circunstancia que revela una dicotomía general que tiene dos actitudes distintas respecto a la intervención con la tecnología, pero ambas usuarias de la misma. El 68.5% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. Acompañando este fenómeno nos encontramos con que los usuarios de teléfono celular representan el 73.6% de la población de 6 años y más. Y 3 de cada 4 usuarios cuentan con un teléfono inteligente. Esto representa igualmente una modalidad adicionada para el uso de contenidos de Internet. 9 de cada 10 internautas mexicanos están interesados en la evolución de los procesos electorales. 6 de cada 10 consideran que Internet los acerca a los procesos democráticos y se informarán acerca de las propuestas de campaña, los actores políticos, los casos de corrupción y la transparencia de los candidatos en redes sociales y portales de noticias. Estas son algunas conclusiones del 13º estudio sobre los hábitos de los internautas en México de la Asociación de Internet, antes AMIPIS. De acuerdo con el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2016 de periódicos en el Distrito Federal, de los denominados de circulación nacional, realizado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, el conjunto de periódicos de esa circulación nacional, de empresas como El Economista, El Financiero, El Universal, Excelsior, La Jornada, Milenio y Reforma, todos ellos en su conjunto tienen una tirada diaria de 693,000 ejemplares. Estos tirajes, como lo ha sido la historia de los números de tirajes de los periódicos, constituyen solamente un elemento indicativo de lo que presentan los periódicos sin una verificación de los mismos. Si bien el impacto es cualitativamente penetrante, cuantitativamente la relación, de acuerdo con las nuevas tecnologías, es bastante menor. Podemos constatar señales claras de una transformación que lleva a decisiones como la de Emilio Azcárraga, inmerso en la modalidad de televisión hegemónica, quien dio un salto hacia atrás y generando decisiones que nos plantean nuevos escenarios que están ahora presentes con una importante contundencia. La partidización de la política está a punto de enfrentar un escenario en el que no se tiene la certeza de otros tiempos, por la gran volatilidad de sectores importantes de ciudadanos que, si bien no han tenido aún una expresión contundente en el escenario político contemporáneo, definitivamente los indicadores muestran un territorio sumamente desconocido que en este proceso tendrá probablemente una interlocución puesta a prueba por primera vez. El segundo, 19 de septiembre de este año, dio pistas importantes de la forma de reacción ciudadana que nuevamente, frente a las lentas presencias de acciones gubernamentales para atender la emergencia,
Cuando llegaron, la ciudadanía ya estaba empoderada del espacio y de esa ciudadanía los jóvenes como actores preponderantes. Ya lo dijo un articulista en la Ciudad de México, los jóvenes se apoderaron de la ciudad, esperemos que no la dejen. Así, agradeciendo el tiempo, me despido de ustedes, Josefina y José Ángel, también de la amable audiencia, esperando encontrarnos nuevamente la semana próxima. Muchas gracias. Por nuestra parte, como siempre, muy agradecidos, doctor Armando Zacarías, muy amable. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa. Continuamos enseguida con la información nacional e internacional.